Nico Puts inicia a esta hora un espacio dedicado a las mujeres de hoy. A las mujeres influyentes sin etiqueta. Quienes la llevan, las que influyen. Las líderes de hoy conversan con Nico Puts. Bienvenidos a un nuevo programa de Influyentes sin etiqueta. Soy Nicole Puts y les doy la bienvenida a este programa femenino Power. Ustedes saben que lo estoy acompañando todos los sábados de 19 a 20 horas, como hoy. Todos los sábados y a veces los domingos, con excepción de este, los acompañamos con diferentes mujeres Power que tienen historias muy interesantes para compartir y también para inspirar al resto. Recuerden que no solamente nos escuchamos a través de la radio, sino que también nos podemos ver y escuchar a través de streaming en YouTube Agricultura TV ahora mismo. Y con eso les doy la bienvenida a mi entrevistada de hoy. Estoy con Constanza Cuevas. Ella es fundadora de Spirit, organización facilitadora de empoderamiento, escuchen bien, con caballos. Algo diferente, una iniciativa súper bonita. Ya les voy a contar mi experiencia porque tuve oportunidad de poder conocerlo. Pero antes de eso, te quiero saludar, Conti. ¿Cómo estás ahí? ¿Te puedo decir Conti? Muy Si bien, en la ¿y radio tú? podemos acortarlo. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Muy honrada y agradecida de la invitación. Conti, bueno, tengo la oportunidad de haber conversado un par de veces contigo, ¿no es cierto? Sí. Precisamente porque tuve, digamos, la oportunidad de poder ir a ver a tus caballos y probar esta organización, ¿no es cierto? Esta terapia que finalmente tú haces. Pero antes de llegar a eso y explicarle un poco a la gente de qué se trata, cuéntanos un poco de tu historia de vida. ¿De dónde venías tú en términos laborales? ¿Cómo descubriste tu pasión por los caballos? Y finalmente, ¿cómo te convertiste en una terapeuta? Mira, yo vengo de una familia numerosa, soy la tercera de ocho, así que las dinámicas, sí, las dinámicas familiares de todo tipo siempre había con quien conversar y los animales me gustaron desde muy pequeña. No siempre tuvimos la oportunidad de tener Ya. precisamente en casa, pero de todas formas siempre me las ingenié. Una vez nosotros vivimos un año y medio en Osorno y fui a una vecina en el campo, así como alguien le va a pedir, no sé, un huevo, harina, no tengo idea, yo le dije si me podía prestar su caballo. Me pareció un poco Sí, extraño, piola. claro, Claro. exacto, y finalmente sí me prestaba su yegua, pero me dijo que el compromiso era que a veces era con montura o sin montura porque ella ocupaba con sus otros caballos y así yo me lancé en el tema de los animales y con los caballos desde muy chica, entonces Oye, siempre me las Conti, ingeniaba. ¿y qué edad tenías cuando montabas ya esta yeguita sin montura? 11 años. Uy, 11 chiquitita. años tenía, sí, y no tenía idea de montar ni nada, yo me lanzaba, si me caía, y generalmente cuando me subía al caballo, a veces está sin montura, me apoyaba la cabeza atrás en la grupa y dejaba que el caballo me llevara y de repente llegaba a un estero o cualquier lugar y ya bueno, me ponía como más en regla. ¿Cómo se llama esta yeguita? Mira, la verdad el nombre de ella no lo recuerdo mucho porque no tenía un nombre particular en ese campo. Entonces yo a veces la llamaba como mi amiga. La dueña no le puso finalmente un nombre. Ya. Entonces era como una amiga mía. ¿Te fijas? Mira tú. Bueno, y después ya creciste, te fuiste a Osorno. ¿Para dónde partió Sí. tu vida? ¿Para Mira, dónde doblaste? nosotros estuvimos en Rancagua, en Osorno, en Santiago y finalmente ya en Santiago cuando ya terminamos el colegio, entre medio siempre muy busquilla, como éramos hartos hermanos y si yo quería darme otros gustos, porque a mí la moda y todo eso siempre me ha gustado, Tipo, entonces tenía que trabajar, ¿no? Entonces me ingeniaba, hacía clases particulares, babysitter, desde muy chica, o vendíamos cosas en el colegio, aunque no siempre ganábamos porque me comía mucho yo los dulces, pero tratábamos atroz. Con mi mejor amiga entre las dos como que nos fiábamos y al final los resultados no eran muy óptimos. Así ah, que cuando ya tuvimos que entrar a ver que íbamos a estudiar entre esto tradicional, yo quería entre veterinaria y otros, tampoco te creas que en el colegio era una lumbrera porque a mí me gustaba disfrutar, ¿te fijáis? Y también como éramos hartos hermanos, también teníamos hartas tareas en casa, ayudarnos entre todos, ir sí, a reuniones de ya, colegio, etc. familiones de 8 hermanos ya no quedan tantos.
Exactamente. Así que finalmente buscamos una universidad donde también, aparte que nos gustara, tuviéramos algo de beca y entramos ahí entre la Universidad de los Andes y estudié Administración de Empresas de Servicio, nada que ver a lo que me dedico hoy día, pero sí tiene una base de foco, ¿no? Actitud hacia el servicio, esa vocación, ¿no? Así que, y al cabo de ella de un año aproximadamente, en una conversación con mi papá, él me comenta que quería ver la posibilidad de irse a vivir fuera con toda la familia. Entonces, wow. Y entre los dos planificamos este viaje al cual yo no fui y fue una decisión súper importante en mi vida de decidir como primera vez en mí qué hacer. Voy con toda mi Claro. familia, O que la me quedo acá adoro, en Chile. etcétera, o hago lo que a mí me gusta. Y finalmente, bueno, estaba recién pololeando con Javier, que es mi marido, y decidí quedarme, súper arriesgada. Si bien lo conocía hace años, yo llevaba 6 meses, ponele tú, Oye, pololeando, o a mí me sea, pasó al revés. De repente llega gente a anclarte, ¿eh? A mí me pasó que yo pensaba en, bueno, en irme del país por circunstancias laborales y me estaban abriendo algunas puertas. Y cuando fui a explorar estas opciones, precisamente conocí a mi marido de acá y bueno, fue un ancla, po. Finalmente, o wow. sea, no me arrepiento para nada, creo que fue una buena decisión en todo sentido quedarme, pero claro, de repente aparecen estas personas claro, que te van complementando y uno ya se empieza a armar. Oye, y Sí. Conti, ¿y cuándo empezó el tema de los caballos ahí? Porque, eh, Mira, la verdad empezó mucho después. Yo terminé mi carrera, trabajé siempre para pagarme mi carrera finalmente, entonces era más difícil, la carrera era de día, entonces tenía que ver algunas clases particulares, qué sé yo. Y empecé a trabajar primero en retail, nada que ver moda, entre medio un corto tiempo en educación, en una fundación y después me fui a un tema de búsqueda de ejecutivos. Y ahí el tema de entrevistas, de poder en el fondo ver otra área de las personas, te fijas, y más que mal, cómo hacer que uno sea feliz en su trabajo, porque uno está todo el día en eso. sí, Entonces ahí empecé a ver que había algo más, ¿no? Y empecé a estudiar algunos temas de teología equina y ya finalmente mis niñitas, bueno, yo tengo 3 hijas, tenemos 3 hijas, mellizas de 15, la Josefa y la Colombia y la Agustina de 11, y ahí las niñitas ya eran chiquititas. Y yo de repente que trabajaba, quería estudiar esto y también después me fui a un rubro de inversiones donde el ritmo es altísimo y siempre mi prioridad era mi familia. Entonces, claro, empezamos a crecer mucho, pero me di cuenta que me alejaba de esto, pero me permitía también tener los recursos para pagar esos estudios. Te fijas, yo también tengo una perrita de terapia, ayudando a una fundación a buscar recursos, me embalé, obvio, y me puse a estudiar, etcétera, y me fui metiendo en eso. Y en esta búsqueda, ¿no? de estar un poquito más consciente, porque casi un 5% eso. estamos conscientes y un 95% en esta vorágine de programas de subconsciente, dije, quiero algo distinto, no quiero más de lo mismo. Siempre me ha gustado, ojalá, hacer y cosas que sean, y estudiar temas que me pueda ayudar a mí para poder ayudar a otros, pero también que sea sustentable, en el fondo, que no cree esa dependencia con un método, con algo que tengas que pagar eternamente, ¿no? Que pueda llegar a muchas personas. Y en esta búsqueda encontré a Cristina Mars, que es una psicóloga alemana que de casualidad estaba viviendo en Ecuador, en Cotacachi, en un pueblo, y específicamente que estuve mucho ahí con una comunidad de allá, y viajé. O sea, mi marido, perdona, quiero... Ok, y ese viaje costó mucho, pero costó mucho, Nico. O sea, sucedieron muchas cosas para no viajar, y que se cancelaba un vuelo y que me dejaba un vuelo a la mitad y que yo me vuelvo y mi marido me decía, Neira, anda porque en verdad, por algo está ya a la mitad del camino. Por algo estoy invitada, imagínate, qué No, casualidad llegar a olvídate. mitad de camino a No, Ecuador, que no está tan llegué, lejos. claro, llegué a mitad de camino, mi maleta no llegó, comprándome un pijama en cualquier lugar para poder alojar un cepillo de dientes, y decía, ¿qué hago acá? Y fue maravilloso, maravilloso. Estuvimos con un equipo, éramos personas de distintos lugares, de Italia, de Alemania, de Espérate, México, de ¿y Ecuador. esta psicóloga alemana desarrolló un método con animales Sí, o con equinos? específicamente con caballos. Mira, desarrolló un método que se llama empoderamiento con caballos. Generalmente nosotros conocemos cuando alguien habla de caballos, primero asociamos siempre a una terapia. ¿Está ok? Equinoterapia, por ejemplo, que yo había escuchado, Sí, sobre todo con niños, ha exacto, desarrollado a niños, por ejemplo, con autismo, algunos otros niños exacto. con algún, claro, eh, Claro, con una necesidad especial física exacto. o neurológica, etcétera.
pero esto era mucho más allá que eso. Porque Claro, efectivamente eso es importante, pero ya había gente que lo hacía en Chile. Entonces claro, dije, yo sí, quiero otra cosa que es el apoyo emocional, la contención emocional, espiritual, energética, que hoy día está súper en boga, pero hace unos años atrás no era tan evidente por la sí, pandemia, porque la obvio. pandemia no existía, ¿cachai? Entonces encontré eso y el método es que el caballo es el guía. Entonces, en lo tradicional, que funciona muy bien, el caballo te asiste. Eso Dime. es algo que a mí me llamó mucho la atención de tu método en particular. Y para ponerlo así como en palabras, digamos, como muy ordenadas, cuando uno pide información en el fondo de tu método, lo que tú entregas es este tema de empoderamiento que se logra, a ver, dice, se logra por un lado disminuyendo las dificultades conductuales y emocionales con una reprogramación de estrategias de enfrentamiento, mayor entendimiento de la vida emocional y expresión de sentimientos más adecuados. Entonces, es una terapia muy 360, en muchos aspectos incluso tal vez más holística, ¿no es cierto? Tiene todo un trasfondo holístico propiamente tal. Y algo que me gustó mucho de cuando yo fui a probar la terapia es que uno llega, bueno, yo llegué estresada, uno no sabe por qué va de partida. Yo por lo menos fui y dije, me parece un plan maravilloso estar con unos caballos preciosos en medio de un campo, ellos están libres, aparte que yo empecé a conversar contigo, tú me dijiste, estos caballitos son rescatados, además, habían sido rescatados estos caballitos, y algo muy lindo de mi experiencia antes de que ahondemos, digamos, de qué se trata, cómo se trabaja, qué es lo Sí, que ocurre, cuáles son todas las posibilidades, es que tanto el animal como la persona, ambos son sujetos como de derechos, ambos tienen sus sí, derechos, ambos tienen, se respeta la subjetividad de ambos actores. Entonces, sí. Sí, por se un respetan lado, los tiempos de las personas y de los caballos. y de los Siempre es una caballos, invitación. y eso lo encontré muy lindo, porque yo me encontré con animales que tampoco estaban obligados en ningún caso a nada. Por el Sí, contrario, o sea, fuimos en un tiempo que tampoco era tan acotado, como que yo decía así como, Conti, ¿cuánto tiempo hay que estar acá? Es como, ¿por qué me hablas de tiempo? Siéntate ahí, cálmate. Yo sí, pero es que ¿cuántos minutos puedes esperar a ver si el caballo se va a acercar o no? Y es como, no se trata exacto. de eso, Nico, suelta el reloj y ellos mismos se te van acercando, uno mismo encuentra afinidad con más con uno o con otro, dependiendo de las circunstancias. El mismo caballo, por ejemplo, hay gente que no le gusta tocarlos, hay gente, no hay que montarlo tampoco, hay gente que los acaricia, ellos mismos se entregan o no. Entonces, me pareció muy equilibrado en términos de derechos, digamos, que el animalito que está en la terapia sea parte, coayudante de la terapia y no sea un facilitador obligado a. No es un Exacto. accesorio, no es un medio el animal, sino que es otro actor igual de importante que tú. Eso lo encontré súper lindo, Conti. Cuéntame, ¿cómo empezó entonces cuando tú fuiste a Ecuador, hablaste con esta psicóloga, entendiste más o menos cómo funcionaba? Tú en ese minuto no tenías tus caballitos todavía. ¿Qué se Sí, no, hace? no Porque tenía. estamos en Santiago, o sea, vivimos en un departamento y uno dice, ya, quiero trabajar con caballo. Listo, ¿dónde metí el caballo? Pues de partida, Exacto, exacto. ¿cómo se concreta esto? Sí, mira, estudié allá y me fui a certificar de empoderamiento con caballos y después tienes que hacer práctica, etcétera. Obviamente llegué a Santiago, me agarró la vorágine del tiempo, de la empresa, de todo lo que, la familia, etcétera, ¿no? Y entre medio de eso dije, bueno, lo quiero hacer, pero ahí muy atenta y observando, porque yo quería un espacio diferente donde no tuviera que tener a los caballos en pesebreras ni en cuadras todo el día, sino que uno no vivieran solo, sino que vivieran en manada y por lo tanto necesitas un espacio para eso, corrales donde puedan estar juntos, son seres sociables al igual que nosotros, entonces es Sí, súper relevante que sea lo más caballo posible para que esté muy cómodo. El claro. cuidado de los caballos requiere de mucho, entonces finalmente entre medio de ese pensar seguí estudiando. Dije ya, ok, no lo puedo tener ahora, sigo estudiando y estudié otras disciplinas y bueno, meditación, temas de medicina china, como para tratar de complementar.
Y después de eso, entre medio, yo me fui a vivir a España con toda mi familia. Ya. Una decisión un poco loca para muchos, pero nosotros queríamos ir a vivir fuera de Chile, no sabíamos dónde por idioma, yo solo español, todos mis niños hablan inglés, pero yo no. Y aparte estaba mi familia desde el año 98 allá. Somos de 8 Ah, hermanos, claro. habían 6 en ese minuto en España, entonces era toda mi familia. Y para muchos decían, pero ¿cómo esto tan rápido? Nosotros lo pensamos un tiempo, solo que no lo informamos a todos. Y ahí también te das cuenta un poco cómo va decantando la vida, las amistades, todo, ¿no? Y a la larga ese poder disfrutar de otra forma, independiente de lo que te puedan decir, detenernos realmente. Fue un stop, pero así de seco. Nosotros nos fuimos con perros, o sea, parecía cualquier cosa esto del viaje. Yo soy de animales, en mi casa tengo 4 perros, gatos, de todo. ¿Te fijáis? Y fue increíble porque ahí, dentro de esta búsqueda, de estar aparte con mi familia, era una búsqueda interna y todos me apoyaron, nos apoyamos. Encontré a Spirit, que fue un caballo increíble que me hizo sacar lo mejor y lo peor de mí, en Oye, ese pero aspecto ahí interno. congélate, porque quiero retomar Spirit, que además lleva el nombre de la fundación, después el nombre de Sí, este caballo tan especial. Nos vamos a sí. una pequeña, breve pausa, pero a mí me gusta que quede ahí congelado con esa emoción para poder retomar apenas volvamos al segundo bloque. Ya nos encontramos de nuevo acá en Influyentes sin Etiqueta, la 92.1. Blues, funk, laced with hip hop, it's heavy and BB King. En agricultura es Influyentes sin Etiqueta, con Nico Putz. Una conversación fascinante junto a Constanza Cuevas, fundadora de Spirit, una organización facilitadora de empoderamiento nada menos que con caballos. Ella nos está contando cómo una persona, ¿no es cierto?, de Santiago, normal como nosotros, ¿no es cierto?, empieza a soñar con hacer estas terapias con caballo y nos cuenta cómo fue ese camino, no solamente al estudiar, sino que también al poder abrir su propio espacio con sus propios animalitos. Y nos quedamos precisamente en un viaje a España, donde ella se reúne con parte de su familia, ¿no es cierto?, nuclear, parte además con su marido, con sus hijas, con perros, con todo. Y precisamente en España conoce un ejemplar, a un caballito llamado Spirit. ¿Qué pasó con Spirit? Fue el primer caballito que tú tuviste para trabajar efectivamente, ¿no? Más allá de las prácticas. O sea, el primer Uy, caballo Conti, propio. no te escucho. Ay, sí. Ahí sí. El primer caballo propio, y bien grande ya, porque chica, como digo, no tenía algo propio. Entonces nosotros fuimos con una de mis hijas, que también le apasionan los caballos, a buscar un caballo de ella y viajamos de donde estábamos en toda la Costa del Sol, que vivíamos en Estepona, viajamos a Zaragoza. Y llegamos a un lugar lleno de caballos, espectacular, qué sé yo. Bueno, los tenían un poco como típico, ¿no? En pesebreras, en cuadra todo el día y se saca para montar. Y ahí llegó un lugar donde él me muestra un caballo y fue algo increíble. Le vi como el ojo y me emocioné en ese momento. Y le dije a mi hija, vamos, me quiero ir de acá. Dice, pero mamá, no, vamos a ver a tu caballo. Le decía, yo no es necesario detenerme en esto. Vi algo como muy fuerte en fracción de segundos. Era un caballo enorme que estaba con montura puesta dentro de una pesebrera muy pequeña y bueno, muy transpirado, etcétera, y con un ojo así muy de pánico. Entonces, finalmente, para resumirlo, le pedimos que lo sacaran a un picadero para mostrarlo, pero a mí no me interesaba mostrarlo, que le sacara todo y que yo lo iba a ver así. Te digo, no soy muy alta, pero este caballo es muy alto. Y fueron 2 o 3 minutos donde él estaba muy asustado en un picadero, yo tengo videos en un rincón, y de repente hicimos una conexión y empezamos a caminar juntos, sin habernos visto por harto tiempo. Y ahí yo dije, wow, bueno, estuvimos todo el día, me voy con mi hija al hotel y le digo, bueno, preocupémonos de tu yegua, que había encontrado una yegua maravillosa para ella. Y finalmente al otro día salimos a caminar y bueno, y conozco una catedral y entro y ya salía algo de la libertad y yo dije, este caballo se va a llamar Spirit, pero por el espíritu, pero de libertad. Y nunca me acordé de la película que hay de bonitos, que me encanta, pero en ese minuto ni Sí. siquiera se me pasó por la cabeza. Ya. Entonces Qué lindo. quedó con ese nombre, finalmente lo llevamos a donde nosotros vivíamos
Y ahí empezó un trabajo, porque del caballo, así como que lo vi asustado, pero que se dio muy bien conmigo, llegó un caballo totalmente distinto en términos de temperamento, muy asustado. Entonces ahí fue un constante detenerme. Y ahí yo tengo esa frase que yo misma me la creé, que es detente y conecta con tus emociones. O sea, aquí el tiempo no existe, el reloj lo tengo que dejar y me cuesta porque yo funciono con reloj, con clima, con todo, soy súper organizada en eso, pero aquí no va. Es que si queremos detenernos, Con si otras queremos reglas. realmente llegar a ese plano consciente, desde respirar conscientemente, con la atención a lo mejor en el corazón y no en otra cosa, de poder tener espacios de coherencia, es donde este método que yo he estudiado me hizo mucho sentido, porque en el tema de empoderamiento, una de las cosas que te dice y de los fundamentos de que ella buscó era de Aaron Aptonovsky, que es un sociólogo que él estudió cómo las mujeres sobrevivieron a los campos de concentración a pesar de todo lo que pasaron. Y una de las cosas que él dice, que en el fondo independiente de qué te causó el estrés y esa sensación, la forma en que tú lo enfrentas depende de cuán empoderado estés frente a la vida. Y dije, o sea, esto no puede ser más exacto a lo que yo quise estudiar. Ya, o sea, lo que viola tu sentido de coherencia. Y eso es tremendamente vital porque indistintamente en lo que hagamos, muchas veces no nos dejamos ese espacio. Entonces, si queremos que nuestros hijos nos dejen estar en un espacio de algo, si yo no lo ven que lo hago, es que cómo me lo van a dejar hacer, o cómo ellos van a tener ese ejemplo, por ponerte Sí, detalles, ¿no? una de las cosas increíbles de los animales en general y precisamente también de lo, bueno, sobre todo de los animales que son más domesticables, ¿no es cierto? Que a lo largo de la historia de la humanidad se han acercado más a los seres humanos, que es el caso del caballo, eh, es que tienen una capacidad de reflejarnos Uf, impresionante. O sea, yo te digo que por eso a mí me costaba entender de qué se trataba esta terapia o cómo se daba o cuáles eran las reglas o qué había que hacer antes de poder visitar el lugar donde tú trabajas ajá. con estos animales. Y la verdad es que me hace mucho sentido lo que tú dices, es decir, hay que detenerse y ver qué pasa, qué sientes, porque en este silencio, en este no tiempo, en esto de enfrentarte a otro ser sintiente puro, ¿no es cierto? Puro, que no te va a hacer daño, que simplemente está ahí contigo, 100% consciente, simplemente compartiendo ese momento es donde uno se ve reflejado, es donde afloran precisamente las emociones de todo tipo, porque si bien Sí. esto, sin duda alguna, siempre termina en el empoderamiento, el lugar desde donde uno parte o desde donde tú tienes la necesidad cambia. Puede haber gente que a lo mejor esté estresada y va porque va estresada, hay gente que está pasando por un duelo y Ujú. necesita ir para poder procesar esas emociones. Hay gente a lo mejor que se siente sola. Hay muchas razones por la cual yo creo que todos tenemos algún lado débil y que se puede empoderar, ¿no es cierto? Que se puede sanar, que se puede exponer, que se puede procesar por medio de esta terapia que consiste básicamente en compartir con estos animales de forma libre, sin ningún tipo de presión, tanto para ti como para el animal. Y hay una serie de actividades también súper libres que tú me empezaste a hacer ahí porque yo no sabía qué esperar. Y claro, yo Sí. entiendo todo teóricamente lo que tú me explicas, pero para que un poco la gente pueda entender en lo concreto qué es lo que ¿Qué ocurre, significa? qué ¿Cómo se hace? significa, claro, Sí, porque en lo concreto siempre va a cambiar finalmente. sí, Hay ciertas metodologías que tú vas aplicando, pero depende mucho de la persona y de cómo reaccionó también el animalito, de la conexión que hubo entre ellos, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso, claro, lo mira, concreto que ocurre. cuando uno llega a este lugar, uno entra a un corral donde los caballos están sueltos. En Sí, su mayoría, los caballos que yo tengo son rescatados y adoptados, así le devolvemos la mano a ellos. O sea, ellos comparten su energía intuitiva con nosotros y creo que es una bonita forma de hacerlo. sí, Entonces, totalmente. al inicio, cuando llegan, hay veces hay que ver el tema de doma o medicamentos o engordarlos muchísimo, etcétera. Son muy Y cierto, flaquitos uno, los rescatados. Sí, pues. Tú me has sí, mostrado fotos sí. de antes, después. Y es abismante el cambio. Y también en lo que ellos han vivido con nosotros, los humanos, que no siempre es una muy buena experiencia. ¿Te fijáis? Y excepto uno de mis caballos que no es adoptado, sino que es comprado, estoy en eso,
y es para otro proyecto, pero sí también hubo un tema de rescate o no emocional, entonces es muy bonito. Entonces tú llegas a este espacio sin saber mucho a qué vas y de Claro. repente, claro, a veces uno tiene algún objetivo particular que te gustaría trabajar o te tinca, etcétera, pero cuando uno llega acá y finalmente como que uno queda sin expectativa. Y eso es lo increíble, porque los caballos, como están sueltos y no están coartados, si ellos no quieren seguir o no quieren estar, se dan media vuelta y siguen comiendo. Entonces ahí entra uno, bueno, pero ¿por qué no me mira? O ¿por qué se fue? ¿O qué pasó? Entonces ahí lo increíble es que el método te invita a incrementar tu conciencia de la interacción con el entorno, lo que tú hagas o dejas de hacer, cómo te afecta a ti y también cómo afecta al otro. Y en esa invitación el caballo efectivamente empieza a mostrarte un espejo, porque el caballo es un lienzo en blanco. Tú que te quieres un espejo y es así. Es un lienzo en Eso blanco, fue lo que me ocurrió a mí, sí. ¿cachai? Y lo increíble es que tú lo vas a interpretar de acuerdo a tu realidad. No yo como facilitadora te digo cosas, yo te puedo hacer preguntas, pero la interpretación final es tuya. Entonces cuando tú entras a un lugar, mira, nosotros desde que nacemos, por cariño, por lo que sea, nos dicen qué hacer. ¿No? Y, oye, hay que hacer esto, no sé qué. Claro, es Cuando desconcertante que no exista algo que hacer porque uno entra y uno dice, ya, listo, Exacto. llegué, me estacioné, dejé todo, ¿dónde Sí, dejo esto? Ya, listo, ahí dejé la exacto. cartera. Conti, ya, ¿qué hacemos? Es como, nada, Claro. Y no hay primero, lo que, exacto, y en ese aspecto, cuando tú llegas a un lugar y te invitan a hacer cosas, y finalmente como tú la hagas, en el tiempo que la hagas, cómo lo resuelva, y más encima tienes éxito, es donde tienes esos efectos duraderos que te quedan grabados en el alma, porque tú lo realizaste. Entonces uno puede ver algo desde muy sencillo, querer estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo, detenerse, como a ver miedos, ansiedad, fobia, trauma, manejo de pérdida y duelo, alguien que tenga enfermedades graves o un diagnóstico, etcétera. Entonces es muy amplio. Entonces muchas veces uno entra y hace un saludo a la manada. Finalmente, así cuando tú llegas a la casa de alguien y saludas a tus claro. amigos, ellos también. Se saluda a la manada como tú quieras saludarlo. Lo puedes tocar, lo puedes mirar, da igual. Aquí no hay una imposición, siempre es una No, invitación. eso fue lindo también, porque es como cuando uno, bueno, yo soy amante de los animales, en lo personal, Sí, me encantan los perros, me encantan los gatos, y son, bueno, ellos son animalitos domesticados, ¿no es cierto?, que más o menos se adaptan más o menos bien a los espacios que compartimos con, sí. donde estamos los humanos, pero un animalito como un caballo, como bien tú dices, siempre hay un tema ahí como un poco donde hemos sido ingratos sin tratar de demonizar a nadie, pero es un tema cultural, ¿no es cierto? De montar el Sí. caballo, de llevarle una competencia, de mostrar el caballo, pero después se vuelve a su riconcito a dormir y a comer y se acabó y toma agua y se acabó la vida del caballo. Entonces, lo primero es que es muy impactante y te remece mucho ver al caballo al fin libre, verlos interactuar entre ellos. También Sí. fue animales que son tan diferentes, pero verlos precisamente que son una manada. Y tercero, el hecho de que no exista ningún tipo de imposición por parte de nadie, es al final como cuando uno va a la casa de un amigo y el gatito se da Sí, contigo. Y uno pasa y claro, dice, oye, lo único que quiero es tocar el gato y apretarlo que me abrace, pero no puedo porque el gato más mira con cara de, oye, está loca de patio, mejor me voy. Entonces hay toda una interacción ahí previa de respeto, de espacio, de no sé qué, donde al final el gatito, ¿no es cierto? Así como para ponerlo en la mentalidad de que ajá, viene el coche, se da al gato y tiene sus tiempos y tiene sus espacios y más o menos parecido me pasó con los caballos. Ellos se dieron algún minuto, también después yo me cansé, me fui a sentar y me fueron a buscar de vuelta. exacto. Es muy especial. Yo la verdad es que no he tenido ninguna experiencia similar a lo que tú me presentaste, Conti. Y cuéntame algo, cuando yo te conocí, Ujú. estabas con dos caballitos en un espacio amplio ahí donde termina Avenida La Dehesa, Sí, donde ya es un sector bastante, yo te diría, rural, ya, o sea, ahí sí, es literalmente campo. el día que está en Santiago. Es campo y un cerro Sí. y es campo y es amplio. Y tú me decías, Nico, yo estoy pintando ahora los deslindes, todo muy hecho a pulso. Cuéntame un poco cómo nace este sueño de decir, ok, yo quiero que esta cuestión sea una fundación. Mira, desde un inicio hasta ahora incluso, aunque somos fundación, pero hasta hace poco, eh, todo, a ver, las personas que van y asisten a una sesión
y que obviamente hasta minuto las sesiones las veo solo yo, en lo que es certificación de empoderamiento con caballo, y ellos pagan su sesión, ¿verdad? Pero está el foco social que tengo y que tenemos, que es de poder entregar la misma calidad o mejor a personas que no tienen ingreso. Entonces empezamos a darnos cuenta que había mucha necesidad y empezamos a atender a personas sin ingreso en el apoyo emocional, en trauma, en distintos ámbitos, y finalmente te das cuenta que no dan las lucas. Y claro, que no dan, y que bueno, seguimos sacando. Entonces niñita me dijo para los caballitos, 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 pero aparte queríamos llegar a mayor cantidad de gente. Y para eso necesitáis ser una estructura diferente. Y claro, yo que venía del mundo privado, aprender un montón de cosas, y ya somos fundación, y para poder también buscar el financiamiento para estos programas que ya estoy haciendo y que estamos realizando, y que la verdad, obviamente, no todo, o sea, son tantas las personas que son muchos los recursos que se necesitan. Tú sabés que yo de redes sociales nada, para mí esto era como casi dolor de guata, las niñitas, ¿qué hago? ¿Cómo lo subo? ¿Qué pongo? Para poder tener en una comunidad como la tengo hoy día, que es muy activa, pero necesitamos tener también más seguidores solamente para cuando para vayamos comunicar, a empezar, para que más gente también entienda. Exacto, y para cuando vayamos a las empresas sepan que lo que estamos haciendo es un bien social, pero es un derecho, no solamente hoy que se evidenció con la pandemia, es hoy y siempre. Siempre ha sido importante ese apoyo. Y vamos a retomar justamente ese punto, pero antes nos tenemos que ir a una pequeñita, les prometo que es muy cortito para que no se vayan, a una pausa comercial acá en Agricultura, y ya volvemos porque queremos ahondar precisamente en esa parte. Ya volvemos acá a Influyentes sin Etiqueta, la 92.1. Yeah. I've always wanted to do this, is that right? I never thought that I'd get it. En Agricultura es Influyentes sin Etiqueta, con Nico Putz. Este es un tema que da para muchísimo. Hemos tratado de ir acotando cómo Conti Cuevas ha logrado llevar adelante esta fundación que se llama Spirit y que empodera a las personas y las sanas de diferentes puntos de vista a través de los caballos. Ella nos estaba contando precisamente ahora que uno de los focos más importantes era precisamente poder llegar a otras personas que a lo mejor no tienen los recursos para pagar una de estas sesiones, sin duda alguna, si hablamos de algunos métodos tradicionales de pronto para tratar diferentes tipologías, ¿no es cierto?, y trastornos no solamente psicológicos, sino que también para apoyar a las personas en sus duelos, en diferentes momentos de la vida. Y también de forma permanente tal vez a otras organizaciones que a lo mejor tienen personas que necesitan salir adelante de diferentes puntos de vista. Conti, tú nos cuentas entonces que finalmente logras armar este proyecto que en el fondo sigue siendo una semilla que necesita llegar a más personas para que tengan conocimiento de que este tipo de terapias existen por una parte, pero también de la mano de algunos privados que tal vez puedan apoyar esta iniciativa que tiene sin duda alguna un fundamento social directo, o sea no hay que ver por dónde. En tu experiencia, Conti, bueno, me imagino que es tremendamente reconfortante ayudar a las personas a través de tus caballitos. ¿Qué cosas impresionantes o qué cambios has visto en algunas personas? A lo mejor algún caso que te acuerdes o algún patrón muy bueno que tú hayas descubierto en tus pacientes finalmente a través de la terapia con caballos de empoderamiento. Mira, primero que todo, en empoderamiento, como el caballo es el guía y uno facilitador, nosotros generalmente les llamamos clientes en este método, y también a no ser que efectivamente vengan con alguna enfermedad o un tema más grave, que estamos viendo mucho eso. Ahora, lo que más he visto es, primero en adolescentes, que estoy con muchísimos adolescentes, el tema del miedo, de la angustia, muy fuerte. Y por lo tanto la autoestima, el tema social, de cómo me comunico, que piensa, estamos con mascarilla, vemos solo los ojos. Entonces tú ves cuando entra una persona, yo veo de todas las edades, pero por ejemplo a los adolescentes me ha pasado mucho eso. Entonces llegan un poco más como, que loco, que mi mamá me trajo a esto. Mi mamá me trajo, que lata, a ver. O sea, obvio, y ya bueno, pero cuando se dan cuenta que no hay dos asientos donde uno se sienta a hacer preguntas
muy ejecutivas, sino que se va dando una conversación, se va dando una dinámica tan natural, porque cuando tú estás cerca de un caballo, lo primero que pasa, independiente de la edad, es que nos baja el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, muchísimo, puede tender casi a cero de forma natural. Y cuando tocas este cuerpo caliente y suave de un caballo, liberas otros químicos de bienestar, como oxitocina y otros que te hacen sentir más a gusto, más confiado, e incluso nos pueden ayudar a preparar temas traumáticos. Entonces, es increíble cómo finalmente primero van sanando y reparando y posteriormente se van empoderando. La postura corporal cambia dentro de la cancha y se mezcla mucho con coaching. Entonces, finalmente respiras mejor. Piensa que el caballo vive en el presente. Claro, Siempre. está ahí, Entonces, solo si que está algo ahí le contigo. asusta, claro, sale, pero vuelve rápidamente. Y eso también lo fui aprendiendo con otras disciplinas que he ocupado mucho con adolescentes o con adultos también, que es coherencia cardíaca o tapping, matrix. Háblanos un Entonces, poquito de eso porque yo no lo entendía un poco. De hecho, cuando nos conocimos, como tú, bueno, esto, tú estás acotada en este momento a los caballos, pero también se puede extrapolar ciertas cosas a otros tipos de animalitos. Y yo estaba con un tema con mis perritos en particular, porque estaba con un nuevo miembro de la familia. exacto. Y los perritos igual, mis perros son hijos peludos, ¿cachai? Sí, Y sí, igual entonces, que yo. sí, yo soy súper querendona, los amamos. Entonces, ahí tú me explicaste ciertas cosas que me hicieron bastante sentido. Cuéntanos un poco de qué se trata eso y por qué estudiaste, no solamente cómo ayudarnos a nosotros como personas, ¿no es cierto? A lo mejor, qué es la ansiedad, cómo baja el cortisol, qué es lo que pasa con esto, qué pasa con lo otro, sino que también el bienestar del animal finalmente. Porque lo Sí, que tiene que ver con tapping es bienestar del animalito. mira, en el tema del tapping se puede aplicar a personas y animales, ¿ya? Pero en general lo que también nosotros conversamos esa vez es cómo si nosotros estamos tranquilos, si nosotros estamos en coherencia, el animal también lo siente. De hecho, en este caso en particular el tapping, por ejemplo, viene de la medicina china, del Shiatsu, y también de la kinesiología moderna. Entonces es sustentable porque es una acupuntura sin agujas. Es fantástico la acupuntura, a mí me fascina, se ocupa muchísimo en distintas áreas y también sobre todo en pacientes con enfermedades graves y en cuidados paliativos, pero también es sustentable poder dar pequeños golpecitos en los mismos meridianos donde tú colocarías las agujas y vas teniendo efectos de bajar el dolor. El tapping funciona en el consciente para bajar el dolor. Y el Matrix, que era mi foco para pasar niveles de estudios para poder llegar a esto, Matrix Reimprinting, en el fondo tú trabajas en los programas del subconsciente, que prácticamente es lo que hacemos todo el día en cotidiano. O sea, trabajamos mucho en subconsciente. No sé si te pasa que de repente vayas en el auto y hay trayectos que en verdad como que tuvieran teletransportado, pero no tengo tan claro cómo llegué. Sí, uno va en ¿Cachai? ¿Qué piloto pasó? automático, claro. Absolutamente. Entonces, en esto se puede ir mezclando. Entonces, siempre trato de estudiar temas que pueda explicarle a las personas y que transversalmente lo puedan seguir practicando en su casa sin tener que ir pagando de más. Y en el tema de coherencia cardíaca es muy importante porque el corazón aproximadamente tiene 60 veces mayor amplitud en la actividad eléctrica generada que incluso el cerebro. Entonces, hay estudios que dicen que en el fondo nuestra incoherencia o coherencia afecta a otros y también lo que los otros hacen o no nos afecta a nosotros también. Entonces el caballo, como vive en esta coherencia, nos invita a ir reprogramando estas estrategias de enfrentamiento, dejar de estar en esta lucha y huida, que muchas veces estamos, y por eso a veces, no sé, cuando uno está más en esa onda, te cuesta concentrarte y se nos olvidan las cosas. Entonces, pero es porque estamos muy en alerta y ya no viene ese tsunami. En algún minuto de mi vida tuve que actuar de cierta forma, pero ahora tengo que actuar de otra, no tengo que sobre reaccionar. Y la invitación con la coherencia es llevar esa respiración y estar centrados en el corazón, que va a hacer que finalmente, en el fondo, estés en el presente. Te fijes y te Nala, llenes de emociones renovadoras y no de emociones agotadoras. yo les quiero comentar a raíz de lo que tú dices, cómo terminó mi sesión cuando yo fui. eh, yo terminé abrazando a uno de los caballos, Sí, largo, largo y tendido, un abrazo sí, sí, así, pero sí. rico, rico, rico que le di al caballo. También él se dio, él como que se puso ahí tranquilo, yo lo abracé así, primero con cuidadito, a ver si no lo asustaba
o él no se iba a sentir, no sé, amenazado o atrapado por esta niña abrazona. Y la verdad es que eh, No, estaba feliz. él estaba feliz, yo también, o sea, es inexplicable el nivel de alegría, de paz, lo especial que es poder abrazar a un animal además tan grande, porque los caballos son 470 kilos tiene aproximadamente y caros, es porque mucha energía. abrazar a un poodle o a un chihuahua es una cosa, pero abrazar a un caballo es otra completamente distinta. Y tú lo ves ahí a este animal gigante que tiene un corazón que bombea fuerte, que tiene esta piel que es tibia, ¿no es cierto? Como la fuerza viva ahí en tus manos y lo abrazas y es una paz inexplicable. Yo la verdad, bueno, soy muy abrazona con los animales en general, no soy muy de piel con los humanos, mira las cosas. Bueno, Mira. eso también debe tener ahí por ahí su cuento, ¿no? Ajá, Pero ajá. nunca me imaginé que me iba a ir de abrazo con el Y caballo. aparte que, si te diste cuenta, estaba libre, si no, no No, estaba libre, él se coartado. podría Entonces, si haber no hubiera ido, querido, se va. él se va nomás, Entonces, claro. exacto. Sí, no, Se sí, queda genial. porque en el fondo, cuando uno se conecta y uno es auténtico, auténtica, dice, ok, mira, seamos manada, porque si viene un puma me quedo con la Nico igual. Entonces me quedo juntos, de forma libre, Qué ¿cachai? Y lindo. eso es importante y eso funciona muy bien en manejos de pérdida y duelo, no solamente cuando uno tiene a lo mejor un rompimiento de una relación, un cambio de ciudad o de colegio, de mascota, sino cuando fallece alguien y también en personas con enfermedades graves, lo hemos visto mucho. Y es increíble, o sea, por ejemplo, el manejo de pérdida y duelo, las cosas pasan por algo. Cuando nosotros volvimos de España a Chile, finalmente no todos nos acostumbramos y volvimos. Nosotros llegamos el día antes del estallido social. Por suerte pudimos bajar los perros, todo lo que veníamos, de que después los aeropuertos algunas cerraron. Y yo tenía ya comprado un viaje para ir a certificar mi manejo de pérdida y duelo. Imagínate, mi marido, pero acabamos de llegar, me apoyó, me fui, y después de la pandemia mi padre fallece y no pude viajar a España. Entonces Oh, fue increíble cómo pude poner en práctica en mí eso que estudié y que funcionó. Y para mí la muerte lo relaciono mucho con dulzura. Tengo otra visión, que no quiere decir que todo el mundo tenga que tener la misma, pero que también es una invitación a darle una vuelta, ¿no? Y que las cosas pasan por algo. Tú decís, pero ¿por qué se me ocurrió estudiarlo ahí? Porque lo tuve que poner en práctica. También nos sirvió mucho cuando fuimos familia de acogida, a cómo fuimos familia de acogida nosotros de una bobita de 8 días, por casi 3 meses, y ahí también vas dándote cuenta de cómo preparas a la familia para amarlo profundamente y luego soltar para entregarlo qué sin tener duro. un sufrimiento terrible, ¿cachai? Claro, Se puede. sí, oye, qué tremendo. Conti, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales para que la gente conozca más de cerca esta hermosa iniciativa. Gracias. Mira, nosotros tenemos un Instagram que es Spirit SC, porque SC son las siglas de empoderamiento con caballos. Tenemos nuestra página web www.spiritsc.cl y bueno, de repente hacemos live y otras cosas y prontamente ya vamos a lanzar un programa muy bonito que no existe en Latinoamérica. Vamos a ser los únicos de poder asistir, acompañar, dar contención espiritual, emocional, energético y un poquito más a pacientes oncológicos y no oncológicos y en cuidados paliativos con caballos. Qué lindo. Eso es maravilloso. Ahí vamos a necesitar toda la ayuda, pero sin duda vamos a seguir porque es algo inexplicable todo lo que puede uno apoyar, ni siquiera uno, porque son los caballos. Yo soy un facilitador, aquí el guía y la estrella es el caballo y el paciente, el cliente son el protagonista, que eso es lo importante. Conti, contarle también a las personas que nos escuchan que es una experiencia realmente bonita. Yo la verdad es que fui sin un plan claro, muy estresada simplemente. Siempre me pareció el caballo un animal precioso, muy noble, pero no me imaginé interactuando mucho con un caballo, me parecía un animal muy grande, un animal, ¿no es cierto? Le decía, no sé cómo voy a interactuar, nunca había estado tampoco en contacto con un caballo y decía, no sé cómo Claro. acercarme, no sé cómo tocarlo, no sé nada. Pero la verdad es que es una experiencia preciosa, es de esas experiencias que se quedan grabadas en el alma. Me Exacto. encantaría volver.
Y de repente uno necesita una pausa, como bien tú dices, y quiero retomar cómo partió la entrevista, una pausa obligatoria de la vorágine que vivimos en nuestro día a día, parar, humanizarnos, ¿no es cierto? Enfrentarnos a nosotros mismos al mismo tiempo de que nos vamos interactuando y reflejando en estos animales que son 100% genuinos, como dices tú. Un animal no tiene como mentir, el animal es 100% lo que percibe, lo que siente, la comodidad, incomodidad del aquí y ahora. Entonces, es súper linda la experiencia para quienes también quieran experimentar y tener la experiencia para que le escriban a la Conti a través de sus redes sociales. Yo así fue como digamos, llegué a ella, le escribí simplemente un mensaje directo, ellos te mandan toda la información en detalle, de qué se trata, ¿no es cierto? Y está dentro de la ciudad, o sea, está un poquito lejos porque es donde termina la dehesa, Sí, pero la verdad es que pero todavía se sigue puede. dentro de la ciudad. Así es que es un Hay lugar, buenos accesos, por lo menos. hay buenos accesos, confirmo, hay buenos accesos y es algo que sin duda alguna podemos experimentar aun cuando vivamos en Santiago, que eso también yo lo encuentro genial. No hay que irse a Sí. Rancagua, no hay que irse a la playa, está acá en Santiago. Te quiero agradecer, Conti, tu tiempo. Un abrazo muy grande para ti. Sin duda alguna, eres de mis influyentes sin etiqueta favoritas. Tremendamente Linda. inspiradora. Te quiero agradecer por tu tiempo. Y sin duda alguna, vamos a seguir sabiendo y conociendo de tu proyecto a través también de mis redes sociales. Así que yo los dejo invitados también a seguirme en la pista para seguir viendo las cosas que hace la Conti. Les mando un abrazo y recuerden que a continuación vamos a estar con Sexo y Sentido con Priscila Irani y el doctor Nasir Diuana, que les va increíble. Nos vemos la próxima semana. Un besito grande. Chao, chao. Muchas gracias. Fue Influyentes sin Etiqueta, un programa dedicado a las mujeres de hoy, quienes la llevan, las que influyen, las líderes de hoy. Las Influyentes sin Etiqueta, con Nico Puts.